Hola, muy buenas, mis amigos, mis amigas, ¿qué tal estáis? Aquí Rao. Y hoy vamos a seguir con este Red Dead 2. Vamos en el capítulo 3, justo hoy empezamos el capítulo 3. Y nada, dicho esto, vamos a darle candela, candela de la buena. Vamos a ver el mapa, un momentito. Alerta, siempre sale esto, tío. Y sí. Vamos a ver qué tenemos aquí, un par de misiones. No, pues estamos en otro lugar ahora, ¿eh? Antes estábamos por aquí, en esta zona de aquí más o menos. Ahora estamos a la otra punta. Bueno, y tenemos dos misiones para empezar. Así que vamos a darle candela. Vamos. Caplín, caplín, caplan, caplum. A ver. Está enfadado, Está enfadado. Cuidado con el cuchillo, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me then. You want to head out there, run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, so they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Ad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? Vamos. So I've graduated from chopping vegetables to shopping? Shut your goddamn mouth. Venga. Ve hasta la tienda. Pues vamos, chicos. Espero que sea corto el viajito este. Vamos a ver qué dicen. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Dear Aunt Kathy. You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talked to ¿Cómo se meta Morgan? El Arthur. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Vale, esto es aquí. Here, give me that bag. We got work to do. Vale, hemos llegado. Aparcado. Okay, here we are. So, what's Vamos. the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, are you insane?
I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. And no guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Morning. Vale, a la oficina de correos. La oficina de correo la tenemos aquí. Ah, no, esto es el banco. Oh. Espérate. Es aquí, ¿no? Sí, sí. Oficina de correos, vale. Iba a ir andando, pero bueno, al final me he animado, ¿no? Hombre, AGK, bienvenido al directo, amigo mío. Bienvenido un día más a este Red Dead. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Y que estés contento como yo de esta paliza que le ha dado el Barça hoy al Bayern. No sé si eres del Barça, pero buen partido hoy. A ver, empleo de la estación, apuntar al arma, enviar correspondencias a la carta, enviamos la carta. Le enviamos la carta que nos han pedido. Vuelve el carro. Pues venga, vamos a volver. Cuéntame, AGK, ¿cómo te ha ido el día? Explícame. Oh, es el Madrid, pero me alegra que ganes. Bueno, Madrid también ganó ayer. Pero este sábado nos veremos las caras. A ver qué tal el partidito este sábado, ¿no? Ponle más ganas. Vuelve el carro, pues subimos al carro. ¿Qué subes, Arturo? Ana. Ostras. Te han puesto wifi. Ostras, un ratón se ha comido el... Un cable. Tela, ¿eh? Pues qué putadón. Oh, la mujer se ha puesto ahí un buen... Se ha preparado la mujer ahí para meter tiros. Se coló el ratón por el balcón. Joder. Bueno, pero si se ha solucionado el problema de internet, mejor, ya está, tío. Solución de objetos de mantenerme. Pues mira, yo ahora acabo de empezar el directo. Normalmente no hago directos, ¿no? Entre semana en YouTube. Pero bueno, como hoy no había subido nada y como estoy... Es que no quiero... Uy, ¿qué pasa este? ¿Qué quiere este? Cuidado, GK, que estos son... Nos quieren saquear. Gracias por compartir, amigo. Toma. Te disparo. Toma. Tú la chota. Toma, desgraciado. Se han pensado. ¿Vienen más? No. Espérate, me voy a esconder, que no me voy a matar los caballos.
Mira ese. Lo tenemos. No veo. No veo. No los veo, tío. Ahí está. ¡Ay! 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 Quiero dar en la cabeza, tío. Saque. Sal, puta. ¡Oh! Me ha quedado sin balas. A ver, me cago en satanas, tío. Tío, que aquí hay otro. Ya verá este. Oye, espera, vamos a tirar una granada. Toma ya, cabrón. ¡Vamos! Mira. Toma, cabrón. ¿Cuál es el otro? Esto es un... efectivamente, es un GTA del oeste, amigo. Saquear. Y está muy bien hecho, Me encanta este juego. Jugué el primero y me enamoró el primer juego. Me pareció brutal. Ah, no, este no. Lo cojo. Lo quería saquear, pero bueno. ¡Oye, The Witcher! Bienvenido al directo. Thank you very much, my friend. How are you? Oh, big like. Thank you. Amigo. Muchas gracias. Bienvenido al directo. Welcome, no. Welcome. Welcome to the show. ¿Al caballo lo llevo yo? Ah, sí, lo llevo yo ahora, vale. Este usuario apoya mucho Vale, sí, tío. Nos apoyamos todos, tío. Es lo mejor. Uy, el caballo. No sé qué te estaba diciendo antes. De cómo... No sé, no sé qué estábamos hablando. Que me han venido estos dos tíos aquí y ya se me ha ido la olla. Pero sí, el primer Red Dead me flipó mucho. Me gustó mucho el primero y... Bueno, este no sé cuántos años hace. Este tiene 10 años por lo menos, Ostras, ¿qué ha pasado, Y mira, lo tenía aquí en el juego y digo, hostia, pues ya toca estrenarlo, ¿no? Vale, hemos llegado al campamento, a nuestro campamento. Vamos a aparcar aquí. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Vale, misión completada. ¿Qué dice GK? La verdad que a mí no me gusta saturar la peña, pero voy a tratar de subir más. Bueno, tío. Tú sube lo que quieras. Uy, aquí alguien está enfadado, ¿Este quién es? ¿Este friki? Este es un fantasma. A que le metemos. ¿Quién me... Hello, joder, estoy solicitado, Drop a like, please. Bueno, pues vamos a por la segunda misión. Hablando de GTA, tengo el GTA 4 para subir, En cuanto pueda subiré el GTA 4. Me lo compré por 4 brillos. A ver, señor, ¿qué me dices?
It's funny, us ending up down here. My daddy died in the field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. Come on, sigue, síguelas. Ahora estamos a tiempo. It's nice out. Dice GK que necesita una buena captura. Yo los directos los hago de directo de PlayStation y de Xbox. No tengo PC. Pero bueno, estoy intentando... Bueno, creo que lo hablé contigo, ¿no? Estoy intentando tunear... Bueno, hacer un Frankenstein de 2 que tengo. A ver si sale uno. Y a ver si me puedo... Que sé, me gustaría subir... Hombre Mortal, bienvenido al directo, amigo mío. ¿Cómo estás? Claro, en Twitch yo subo los juegos de Xbox. Porque Xbox no me deja hacer directos en YouTube. Entonces los juegos de Xbox, pues... Ahí, Mortal, un abrazo. Un abrazo hasta Puerto Rico, amigo mío. Espero que estés muy bien. Ah, este no es mi caballo, ¿dónde está? Ahí está. Pues a mí me gustaría hacer directos también de Switch. Me gustaría subir algún juego de Switch. Saliendo a trabajo. Mira, yo nada, bueno, pronto a dormir. Pero antes de ir a dormir, nos vamos a hacer un vicio aquí. Y así hablamos con la gente, ¿no? Un ratico. Bueno, es lo que tiene trabajar, Mortal. Trabajar cansa. Yo acabo el día destrozado, ¿eh? Eso, como dice AGK, duchita y como nuevo. Descansar y un poco de vicio, que no viene para desconectar de la rutina. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still. Poco de vino, dice AGK. So keep a low profile, Mira que a mí el vino no me gusta mucho, ¿eh? Pero me pones cava y soy otra persona, ¿eh? El cava me gusta, ¿eh? Prefiero el cava antes que el vino yo. Y el whisky ni te digo. Tuve mi época de whisky, pero ahora bebo whisky y aparte que me sienta mal, buah, con 2 cubates estoy doblado, tío. Es increíble no sé, el whisky no me sienta nada de bien ahora. Te crea sangre en el cuerpo. Easy. Hello. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa? Well, look who it is. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have. Vale, Mortal, gracias por pasarte. Un abrazo. A descansar mucho. Nosotros seguimos aquí.
This is my deputy, con Arthur Archibald Morgan. McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Se van ahí con el tren los mendas, Allow us to help, my friend. Arthur. Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps Vamos. we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. And do not shoot them, you hear me? Come on, hurry. Uy, que me caigo. All right. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. Oh, caballero, corre más. ¿Qué quieres? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on. Cuidado, puente. I get it. I'm doing my best. Hurry up, David. So what are these fellas wanted for? Looks like the son of a bitch is gonna make them. You sure I can't just shoot him? Ya lo pillo, Ya lo pillo acá, el tren. You've said plenty. ¡Ah! Se va. So long, deputy. ¡Hija, hija! Como dice GK. ¡Hija! ¡Hostia! Se ha dado con la cabeza. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. Vaya hostión se ha metido. Cabalga junto al tren. Estoy cabalgando ya. Come on, you must be able to get next to it. Mira, oh, adelantando ahí, adelantando. That flat carriage. You think you can jump on there? Guau, 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 guau. Because you ride Cuidado, se me tira piedras. Hostia. Saltar. Something else. ¡Ya! Cut bastards. I didn't do nothing. Toma. Hostia. Vamos. Vamos, Arthur. A uno menos. Vamos a disparar ahí, ¿no? Running ain't gonna help. Pues se me han ido los cabrones. ¿Cómo se subía aquí ahora? Only making it worse. Come on, Mr. Callahan, I'm relying on you. ¡Hostia! ¿No los tenía que matar? ¡Ostras! ¡Ostras! Yo me pensaba que me los tenía que cargar, tío. Me cago en Satanás. Le he metido un tiro. ¡Hostia, puta! Where you gonna run to? Los persigo, yo los persigo. Don't let them get away. Only making it worse. Yo qué sé, yo pensaba que los tenía que matar. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Go on, don't lose them. Que ya los tenemos. A hostias, ¿no? A puñetazos. Ostras. ¡Toma! ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Hostias, mi sombrero! ¿Me has tirado el sombrero? ¡Cabrón! Uy. Uy, ay. Toma. Toma, toma, toma. Hostia. Toma. Ay, 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 ay. Toma. 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 Mr. Callahan, I'm relying on you. Que se va el otro, que se va. Vamos, Arthur. Vamos. I'm coming for you next. I'm gonna ride ahead and stop the train. ¿Qué pasa, men? ¿Quieres piñas? Hostia, un cuchillo. We need to bother. Let me go. I can't do that. Venga. Uy, el tren que se para. Try at least. Toma. Lo que no me acuerdo cuál es. Hostia, hostia. You sure? Come on. Come on. Que no me acuerdo cuál era. Toma, el botón de protegerme. Toma. Ven aquí. Toma, toma. Cabronazo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te ha pasado? Is everything all right in there? Well, Joder, estoy sudado ahora. I think he's dead.
A ver. ¿Cómo se abre la puerta esta? Que hay cerdos por todas bandas. Coge a Anderson. Anderson, te voy a coger. Ven aquí, Anderson. Y lo cortamos como mortadelas, ¿no? Ahí tenemos a Anderson, míralo. Bring him out here. Sounded like quite a commotion. Is that him? Ese. Hope so. Old Anders Anderson. What now? Take him in, come on. Venga. Lo vamos a poner a caballo And a pat on the back for me for stopping the y train. nos lo llevaremos. Load Anders onto the back of your horse there and we'll take him to Sheriff Gray. ¡Hala! Para There atrás. you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, Estas we'll peleas round no up. tienen GTA, Anders cierto. back there is the brains of the operation, and that's A ver a qué tal el GTA 6, You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. A ver qué tal el I GTA. guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right. Ahora estoy esperando a ver así me puedo pillar el Rise of the Ronin, el nuevo de Star Wars, y me gustaría pillarme el Space Marine 2. Pero bueno, a ver en el Black Friday, o a ver si Papá Noel o Baltasar se enrollan, ¿sabes? Si me traen algún juego. El año pasado me trajeron Cyberpunk Which town? y el Hogwarts Legacy. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Mare. Awful people, truly awful. Ya ves, They've been enrollar a fighting with the Greys Baltasar. for as long as I can remember. Baltasar se enrolló, tío. Quite the place you got here. A este año sí se enrolla más. We're gonna bear left here. ¿A la izquierda? Pues venga, a la izquierda. Yo mira, ahora... Mañana no, el viernes sale el Black Ops 6. Le vamos a dar candela al Black Ops. Y la semana que viene es la semana de Halloween que voy a jugar al Calisto. Juego así de miedo, ¿no? Vamos a darle candela. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Algún gratis de guerra. And that's your friend, right? Yep. Buah, es que Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's el office. Calisto Protocolo se lo voy a empezar el lunes. El lunes lo empezaré y lo jugaré durante toda la semana. Cogemos a Anderson. Haciendo el, ¿no? Mi evento de Halloween, que será jugar a este juego. A ver, aquí está el Anderson. Os lo dejo aquí. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I Venga, promise you this was para el carro, just otra vez. a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Te parece el Freddie Mercury, ¿no? It has Pues del been a oeste. real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep Come on. this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? Penelope. Thank you enough. Where have you been? Around, And where are you staying? I'm renting a caravan. Mira, Freddie Mercury, ¿eh? Behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, falling out, rebel gold, marrying cousins, or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that.
I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take 'em months to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. Some Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I could not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Ahí está. Thank you very much. Oye, hemos perdido el sombrero. ¿Y ahora qué, tío? Okay, so these two Venga, plantations. vacaciones. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out. Hey, vente. ¿Qué pasa, güey? Thank you, Arthur. De nada. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Have you had enough of the chase for one day? Yo he pescado mucho. No, paso de a pescar, tío. I'll need to relax someplace. Fair enough. It looks like it's you and me, old man. Sí, es que no me gusta pescar, tío. Ya pesqué el otro día con el niño. ¿Y qué quieres que te diga? Ahí con la caña. Venga, va. A ver, ¿qué tenemos aquí en esta ciudad? ¿Esto qué es? Tienda. Una tienda bien situada ofrece una gran variedad de alimentos frescos, tabaco, artículos, cosas. Vamos a mirar qué hay aquí. Vendedor de periódicos. Diligencia. Mira, vamos a comprar periódico y nos vamos a comprar en la tienda. Vamos a comprar tabaco, tú. Tabaco de Andorra. You know that last big storm knocked a tree right down on my house. ¿Y este qué es? ¿El Luffy de One Piece o qué? Oye, Chucho. Mira aquí. Es un Beagle. Hola, Chucho. Hola. Hola. No tengas miedo. Y se va. A la tienda. A ver qué tienen aquí. You're new in town, Que no veo. ¿Dónde está? Pretty self-explanatory. Ahí Feel free está. to browse goods and sundries on the shelves. There's a full range in the Ver el catalog catálogo. right here. Vamos a ver qué tiene. Oh, that's the whole range. A ver, AGK, que te invito a algo, a ver. Munición, provisiones. ¿Qué quieres? ¿Un whisky? O aquí. Ah, un sombrero, mira. Hemos perdido el sombrero, vamos a ver un sombrero. Hostia, qué chungos, ¿no? I would boast about how this is the best general store in town, but let's face it, this is the only general store in town. Bien, What compraremos este sombrero. Hostia, mira, me pondré amarillo como... A lot of folks like that. como chaleco, pero... Ah, sí, mira, no puede ser. Okay. Venga, un vino, vamos a ver si vemos un vino. Ah, sí, aquí había más. ¿Y esto qué es? Anda, mira, un jersey. Anda. Un chalequito. Ahí déjame ver. Chaleco, chaleco, Have you ever seen such a clean and tidy Ah. store? Or such a Este- bored man? Este, ¿verdad? ¿Cómo es este? Oh, mira qué guapo, tío. Y de cuadros, mira qué guapo este de cuadros. Me encanta. Uy, se me va la olla ya. Estas cosas son las que me gustan. Y los pantalones de raya, estos también me gustan. Pantalones de ciudad, pero estos... Antes de diario. A ver. Oh, mira, mira.
you own the place. Ostras. A ver. Ah, sí, está. Ah, sí, una camisa a rayas. Mira, me voy a comprar estos. Ahí sí hay unas Converse. Oh, guantes, guantes. Me compré un mando y una... Ostras, qué guay. A ver, ¿cómo voy para atrás? Índice aquí. You should have started a store, roughneck. This is a real adventure. Ahora vino aquí. Unas provisiones. Licor. A ver, vamos a comprarle a África un vinillo. Mira. Ron. Ostras, creo que no, aquí no tenemos... No tenemos, tío. Se te ha fumado la nena. Or just cautious. Oye, que no hay vino, ¿eh? No hay vino. Aceite. No tenemos vino, tío. Pero te voy a comprar un ron, tío. O ginebra. O un brandy. Thirsty? Yeah, me too. Senta, que no hay, tío, senta. Te puedo comprar ginebra o ron. O un borbón, un whisky. Go on. No judgment here. Mira, te voy a comprar un ron, tú. El ron. Ron con cola está bueno. Fine. Venga, va. Y con esto estamos. Ya compramos el periódico. Mira, guapo lo hemos Anything puesto. else? Compramos periódico. ¿Cómo se sale ahora por aquí? Aquí. ¿Esto es la puerta? Uy. Se ha hecho de noche, joder, sí que hemos comprado. Madre mía, si es que no veo. Vamos a comprar un periódico y si no debe tener... No debe tener periódicos el pobre ya. A ver, te compro uno porque mira. Venga. El último, el 45. Venga, macho. Vale, ahora sí, vamos a ver el mapa. Yo creo que voy a dormir aquí, ¿eh? ¿Tenemos un sitio para dormir? No tenemos sitio para dormir. Bueno, pues empezaremos la misión, tú. Empezaremos la misión. Vamos a darle candela, GK. Vamos. Así estaba. El hombre a lo mejor está durmiendo, ¿sabes? Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong Buah, stuff. qué fuerte el vino este. Don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. Uy, va doblado ese, ¿eh? Va doblado el bigotes. Toma. I told Madre mía. you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good, honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Me da vuelta. hey, you are back. Now listen, sir.
There is shine in Me their woods, recuerda ese and it is basquero, cost in this la county. reputación It's a del good condado, name, and the ¿no? state a whole lot of income. Un montón de The dinero. boys wouldn't mind rooting it out. Pues sí, Maybe sí. we'll make you permanent. I gotta set me down. Cuida que Not a vomita. problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the Mira, mira. temperance movement. Mira cómo bebe. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Vamos, vamos. Vamos al lío. Let's go. Subamos. Venga. Es un borracho, bigotes, How are you? Vamos, arre. Good. And your Come on. friend is behaving himself? Oh, yes. I think Yes, he's yes. learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you, there's a chain of command here. There is. Dang Que straight sí, there is. por supuesto que This sí. is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Uy, uy, uy. Hey, Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. Los I told you Braithwaite, about eso the ahí. Braithwaites. Pretty sure you did. Hay pique con los Braithwaite estos, Had a fortune at one point. No son bienvenidos, Few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Yo creo que ser rico no debe ser muy duro, Si tuviera pasta yo, madre mía. Yo no sería un tío de comprarme coches, ni casas grandes, pero sería un tío de... Me gastaría el dinero para viajar solo. Me encanta viajar, conocer mundo. Oh, wow. Hombre, el callejón animado, bienvenido amigo mío. ¿Qué tal estás? Uy, voy a bajar yo también. Cuánta neblilla, esto no pinta bien, ¿no? Uy, uy, uy. Uy, no tenemos pistola. Vaya. Bien, bien, vamos bien por aquí. Bienvenido al directo. Mira, aquí ha pasado algo. Se los han cargado, tío. Hey, come have a look at this. Look. Está frito este. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Han venido los saqueadores aquí y la han saqueado. Antonio se llama. Deberíamos irnos. Cuéntame, callejón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? Espero que muy bien. Aquí mirando las series de anime que sube. Uy, ¿ya tengo que conducir yo o qué? ¿Dónde vas, Artur? Ah, ahora vamos a caballo.
Vale, vale. Y iba al carro. I'm just glad we got Archibald here to show us the ropes. Vale, creo que tengo que subir al carro, por eso. Coger pájaro. Anda, mira, cojo un pájaro, tú. No lo guardaba, mira. Ah, bolsillo. Sube, Arthur. Ahora, hombre. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct. Hostia, con alguna décima. Malamente, Está constipado, a cuidarse, tío. Okay. Frederick Mitchell. Yo hace 2 meses pillé el COVID, tío. Poor feller. En verano, ¿sabes? Bueno, 2 meses. En junio ya, junio, julio. Certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellers in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are Con in fiebre. business with them. Buah, se tenía fiebre. No shame. They're right again. Estuve 2 días chungo, chungo. It's trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. The drink a sail Pero bueno, under the table before no digo que tengas COVID, eso... tiny hand like a Hoy yo también estoy así un poco con dolor de cabeza, Yo creo que es el día. tells you what kind of people the Braithwaites are. Epa, esto es aquí. Moonshine to murderers. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Vamos a seguir esta peña. Been saying that word. Mira mi caballo sabe. Voy a coger las cosas del caballo. Por si acaso. Ah, no puedo coger las cosas. Armamento, aquí, vale, vale. Por si acaso, yo me llevo la escopeta. Sí que hay COVID, sí, hay mucho COVID, Mi mujer trabaja en una farmacia y vende muchos test. Este verano vendí muchos. Cuidado. Shh. What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in How will '78. you handle this? Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Vamos por la izquierda porque estoy a la izquierda yo. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. Vale, chicos, nos vamos. Mira, ahí hay uno. Ahí al fondo hay uno. Remember what he said. We need them alive. Ostras, los necesitamos Let's vivos. just knock them out and then tie them up. Got it. Deputy Vale, vale. Williamson. Nos vamos a atar. ¿Dónde vas tan rápido, tío? Entonces mejor me cojo la cuerda. See one by the bridge over there? Lo veo, sí. Hostia. Joder, tío, ¿por qué me levanto, tío? Ostras, tío. Me he levantado para correr y me han visto, tío. ¿Cómo puede ser? Hostia puta, ¿ahora de qué? Ah, vale. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it. Deputy Williamson. Pues venga, vamos a repetirlo. What are you waiting for? See one by the bridge over there? Hay que ir a poco a poco. Agáchate, tío, Arturo. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Ya me encargo yo.
Cuidado. Yo soy malo con esto, pero yo creo que lo... Noquear. Pa. Toma. Átalo. Esto ya lo ata. Oye, perfecto. Vale, lo tenemos. Uy, queda uno ahí al fondo, Ese es el mío. Ahora voy, chicos, ahora lo pillo. A ver si lo veo. Si lo tiro a la cuerda. No. Ahí está. Hostia, qué placaje he hecho. Le quería tirar la cuerda, pero bueno. Toma, cállate. La pa' tanto la boca, Vale, cogemos a un trabajador y nos vamos a carrito. Un poco más y la lío, Un poco más la lío. A ver, que yo soy un experto en caerme. Vale, estamos. Vamos al puente. No es de rugby, chaval. Mira ahí. Ahora ahí. Pamba, a la mierda. ¿Y ahora qué? Lo que vamos, los que vamos vivos. Ah, yo. Coloca dinamita en la destilería. Buah, tú déjame, ya verás cómo va a petar esto. Vamos a meter un petardazo aquí. Selecciona dinamita. Ahí tenemos dinamita. Coloca dinamita en la ¿Cómo se coloca? R2 sin prenderla. Vale. ¿Y cómo la enciendo? Aléjate y ha de explotar la dinamita. ¡Hostia! ¡La madre! ¡Qué susto, tío! Se tonto polla. A lo mejor ya estaba puesta y tenía que ir solo para atrás, tío. Vaya, tío. ¿Cómo la lío, macho? ¿Cómo la lío? Soy único. Vamos a cogerla. La ponemos aquí. Encender. Y me voy. Que me voy. Toma ya. Toma por culo. Hostia. Creo que viene alguien, Encuentra a Bill. Este es mío, este es amigo. Hostia. Vale. ¡Guau! ¿Cómo peta esto? Vamos.
¡Vale! Hostia, ¿y el carro? Hostia. No lo veo, tío. Ahí está. Toma. Toda la chota. Queda uno, ¿eh? Ah, es el mismo. ¡Ay! Toma ya. Toda la chota. ¡Ostras! Me voy con Bill. Muy bien, mira. El sombrero. ¿Puede coger este sombrero o qué? Coger sombrero. ¡Hala! Hostia. Qué feo. Hostia, tío, qué feo. A ver, este sombrero. Cambia el sombrero. Ah, este es más guapo. Ya me he puesto una chusca de... Ahora sí, tío, ahora sí. Eso era una broma, eso, tío. Ay, que el Billy se ha ido a lo lejos. Vamos a coger el carrito. A ver. Claro. No es quitaba visión. Hey, man. Bien hecho. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Hombre, Jonathan, bienvenido al directo. Pues si quieres ahora miramos si hay un caimán por aquí. I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Por aquí vamos, Jonathan. I didn't quite. Aquí vamos. A hacer una partidilla al Red Dead. A ver si... Vamos por capítulo 3. Hemos empezado ahora. Son 5 capítulos. Pero bueno, poco a poco. El Arthur es bueno, El Arthur es un genio. Vale. Mira, zorro. Porque ahora voy con el compañero, si no, no lo cazábamos el zorro. These two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the young Dutch again. What do you mean, young Dutch? Joven Dutch. I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? La carrera, te gano. Acepta la carrera. Okay, you're on. That's the spirit. Okay, on my word. Set, go. ¡Oh! ¡Hija! Mira, adelanta por la izquierda, Arthur, por la izquierda. ¡Ah! Rasas. Vamos. ¿Qué te pasa, Dutch? Que no puedes correr. Madre mía, qué carrera. Aquí estamos. Vamos ganando, por ahora vamos ganando.
es un caballo potente, ¿eh? Hay que cuidarlo más, hay que cepillarlo. Hostias, que me choco. Esto por aquí. ¡Uah! ¡Uah! Está saltando aquí las cabras. Ay, ay, que la lío, ay, que la lío. Madre mía. ¡Uah! Qué atajo, mamá. Casi me adelanta, almenda. Es que estoy cansado ya del botón, ¿eh? El tramo final. Uy, mi caballo está cansado ya. Hostia, que me adelanta. Aquí nadie me adelanta. Esto hace bajadita. Buah, mi caballo no puede más. Sal de aquí, sal de aquí. Buah. Buah, que ya llego, ya llego. Buah, el caballo está... No lo dejo pasar. No, 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 no. Aquí gano yo. ¡Buah! Victoria. Sí, señores, sí, señores. Hemos ganado, Dutch. ¿Y qué te pensabas, hombre? When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. Está todo sudado, pobre. I was gonna say you're like a son to me. Victoria Jiménez. Bueno, amigos. Yo lo voy a dejar aquí. Vale. Espero que os haya gustado mucho el directo. Yo ya me iré a dormir. Y nada, espero que le deis a los likes. ¡Hostia! ¡Está cagando! ¿Lo habéis visto? Se acaba de cagar el caballo. Hostia, lo voy a cepillar. Pues se ha portado bien, mira. Se ha cagado a mi lado, pero bueno, yo lo cepillo y le voy a dar de comer. Y lo acariciamos. Vaya truñaco se ha metido el cabrón, Pues nada. ¿Tú qué tienes envidia o qué? Madre mía, pues nada. Con esto un bizcocho, hasta mañana a las 8. Lo prometido. El viernes, sábado, domingo seguiremos, ¿vale? Hala, espero que deis likes, compartís, comentéis y si no os habéis suscrito, pues os invito a que os suscribirse. Hala, ahora sí, con esto de un bizcocho, hasta mañana a las 8. Chao, chao.